Para tener en cuenta queremos destacar dos temas que parecen importantes, que uno es el triángulo de evaluación pediátrica y el otro es el uso de la aerosoterapia. El triángulo de evaluación pediátrica es un triángulo que desde el año 2000 la Academia Mexicana de Pediatría intentó resolver esto que decían, había algunos médicos que decían, con ojo clínico, yo veo a este paciente que necesita tal terapia y otros necesitaban tener algo más protocolizado. Entonces, a partir de ese momento, se decidió que este ojo clínico tenía tres cosas que son fundamentales porque uno valora un paciente y lo atiende en una guardia, que es ver cómo es el aspecto, cómo respira sin apuntar el paciente y después cómo es la circulación, cómo es la contracción que el paciente tiene, también síntomas de otros signos vitales. Para saber la severidad del paciente, no me da el diagnóstico y depende de lo que uno vaya encontrando, es lo que después puede ir haciendo a medida que vayan surgiendo los síntomas o cómo se vaya agravando el paciente, ¿sí? Y después ahí, bueno, no está coloreado, pero si se van alterando distintas, las otras lados del triángulo, digamos, va a tener o alteración neurológica o alteración cardiovascular. Y lo otro que nos interesa desde el Comité de Neumología de la SAP es hacer hincapié en el uso de las máscaras de la máscara inhalatoria en los niños. Eso nos parece fundamental de que en cada consulta, ya sea en la guardia, en el consultorio del pediatra, esto también es para los adultos, porque la técnica inhalatoria tiene que ser también para los adultos, tiene que ser la correcta, ¿sí? Como en la foto tenemos una aerocámara que tiene un espacio, ese espacio va entre los 300 y 600 mililitros, y justo en esta foto se ve que tiene una máscara, que hay máscaras que tienen válvulas unidireccionales y hay otras máscaras que no tienen válvulas, pero bueno, al margen de eso uno tiene que, la técnica inhalatoria es ser lo mejor posible. Entonces, quitar el aerosol, le vamos a pedir al paciente que haga de 5 o 6 respiraciones profundas, y en cada respiración profunda tiene que contener el aire más o menos unos 10 segundos. Esto es, vamos a decir, un poco más fácil para niños que son mayores de 5 años. Para los menores de 5 años nos cuesta un poco, eso lo sabemos todos porque lo vemos en las guardias, en los consultorios, pero bueno, la idea es de que la máscara selle bien nariz y boca y el paciente pueda respirar lo más tranquilo posible cada vez que uno hace el aerosol. Les muestro una imagen que es del año 1986, hace mucho tiempo. Estos son dos personas, la que está a la izquierda es un paciente adulto que se está haciendo el PAP directamente a la boca. Y cuando hace el PAP, y la mayoría de los pacientes, a veces que son adolescentes, dicen yo me lo hago a la boca porque sé hacerlo. El pulmón que está a la izquierda, y es solamente el 6% de lo que uno, cuando hace el PAP, es lo que se absorbe en el pulmón, y gran parte va al estómago, ¿sí? Entonces, hacerlo a la boca, este paciente nos demostró, este estudio nos demostró que los pacientes adultos tienen errores en las técnicas inhalatorias y solamente absorben el 6% del pulmón. En la otra imagen de la derecha nos muestra un paciente que tiene una aerocámara, por eso que se ve concentrado aquí, tiene una aerocámara con una máscara. El 80% se deposita la máscara. En principio, uno dice, bueno, al final hacemos el PAF y queda toda la máscara, pero tiene que ser así, porque si las respiraciones tienen que ser lentas y profundas y repetirlo por lo menos 5 o 6 veces, de a poco va a ir pasando ese mecanismo inhalatorio. Distinto con el salbutamol, que uno sí lo requiere, pero bueno, en principio el uso de las aerocámaras es para esto, que pase una cantidad por ahí ínfima de tratamiento, pero que todos los días se deposite bien para que el pulmón reciba entre un 15 y un 20%. Y entonces, en los pacientes mayores de 5 años podemos usar técnicas inhalatorias únicas, que esto es una aerocámara directamente a la boca, sin usar una máscara, ¿sí? El mecanismo, bueno, la técnica sería agitar el aerosol antes de usar unas 3 a 4 veces, remover la tapa que cubre la boquilla, siempre, porque a veces pasa que los pacientes vienen con el aerosol dentro de la aerocámara con la tapa. Dice, no sale porque está tapado. ¿Sí? Entonces, retirar, remover la tapa que cubre la boquilla, exhalar lentamente
Y después, una vez que exhalamos, recién colocar la aerocámara en la boca para hacer el puff, ¿sí? Y esperar más o menos inspirar lentamente unos 3 a 5 segundos hasta si hay que evitar de que haya un ruido. Hay algunas aerocámaras que vienen con un silbato, son las aerocámaras que por ahí no conseguimos los centros de salud, pero a veces hay pacientes que pueden comprar y eso viene con un silbato que te está informando de que si uno está haciendo ruido con la aerocámara es porque está inspirando de manera brusca y a veces corta, ¿sí? Entonces, la inspiración por boca son 3 a 5 segundos, lentamente y evitando que suene el silbato, ¿sí? Y mantener la respiración 10 segundos para poder después exhalar. Y siempre recordar que cuando se indican 3, 2, 3, 4, 5 PAM, siempre es agitar, hacer el PAM, inhalar, exhalar, esperar un minuto, volver otra vez de nuevo a agitar y hacer todos los pasos, y no son todos juntos, los pasos no, hay que darle un tiempo para que, aparte del mecanismo de mover el aerosol, hace que se mezclen todas las partículas, ¿sí? Recuerden que dentro de cada cántaro, o sea, de cada aerosol hay casi un 70% de gas y un 20-30% de medicación. Entonces eso hay que agitarlo bien para que pueda mezclarse y así salir con la necesidad de lo que uno necesita. Hablando del manejo inicial de la meningitis, sabemos que es una causa de obstrucción aguda de la vida superior de la infancia. Los síntomas clásicos es la tos perruna o metálica, la afonía, el estridor, que por lo general suele ser un estridor inspiratorio, y a veces algunos pacientes pueden estar acompañados de dificultad respiratoria. Se pueden subdividir así como en dos unidades clínicas a grandes rasgos, una laringitis aguda y una laringitis espasmódica. La laringitis aguda tiene un impulso que es más tórpido, tiene síntomas de infección viral, fiebre, disnorrea, y por lo general uno puede rescatar, si uno hace la toma de muestra, para influenza tipo 1, pero también están todos los otros para influenza tipo 2, 3, influenza, metanemovirus, que el pasado nos ha dado un poco más de trabajo, y es a lo largo del año. Sí es verdad que a partir de otoño y invierno cuando empiezan a aumentar las laringitis, pero puede estar a lo largo del año, ¿sí? Porque la circulación es global de algunos virus. La laringitis espasmódica tiene que ver con una forma que es más repentina, con un curso que es más recortado y con tendencia a repetirse. Las causas acá no están bien claras si son los virus que desencadenan o están más asociados con hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, ante distintos estímulos, el estrés, el reflujo, la atopía, o bien con infecciones virales de baja intensidad, es que estos pacientes empiezan a tener laringitis recurrente, ¿sí? Tiene un carácter recidivante y una incidencia que es un poco más familiar. También hablar un poco de diagnóstico diferencial, como a grandes rasgos para tener en cuenta, porque bueno, a veces puede pasar que llegan al centro de salud o llegan a alguna guardia y lo que escuchamos en estridor, lo vemos con dificultad respiratoria, y siempre recuerden que a veces por edad también uno puede empezar a ver qué tipo de infecciones pueden estar causando, digamos, en el paciente. Entonces, las causas infecciosas supraglóticas tienen en cuenta la epiglotitis, la faringitis aguda, el síndrome mononeuclíosico, los abscesos retrofaringios o el retrovinalino, y de causas infraglóticas, lo que es la laringotraqueobronquitis, la laringotraquitis aguda y las traquitis bacterianas. Y de causas infecciosas, también recordar que el año de vida y los 5 años de vida aumenta el riesgo de todo lo que son sustancias tóxicas y cuerpos extraños, entonces ingestión de cáustico, cuerpos extraños, edemas neuróticos, traumatismos cervicales, y después, como infraglótico, lo que es el grupo espasmódico, la traqueolaringomalacia, cuerpos extraños, anillo vascular, que por ahí eso nosotros lo terminamos de ver, tal vez no lo van a hacer el diagnóstico en la guardia inicialmente, capaz que a veces son pacientes con laringitis recurrente, lo terminamos estudiando en el consultorio de neumología y es donde por eso le pasa al paciente, ¿cierto? Porque parece que suena como una laringitis, pero tenía, no sé, un anillo vascular o un cuerpo extraño, y ahí en la primera instancia no se pudo rescatar eso, ¿sí? Entonces, diagnóstico de laringitis por clínica, tos perruna, asociada a anterior inspiratorio o con dificultad respiratoria, y podemos tener un paciente con la ocultación normal, o bien que disminuye la ocultación junto con el estridor debido al edema del. Y entonces, vamos a estimar la gravedad que llega a nuestro paciente, como la gravedad. Entonces, para eso tenemos No, non so per niente. Vieni da noi. repositorios, la entrada de aire, el color y el nivel de conciencia. Y para esto hay una escala, que es la escala de Wisting, que se creó ya hace varios años.
años, y entonces le ponen un puntaje a cada una de estas cosas. Si el estudio es inspiratorio, si está con agitación, está en reposo, si hay uso de músculo accesorio, leve, moderado, severo, cómo está la ventilación de nuestros pacientes, si hipoventina leve o de manera global, si hay cianosis y el nivel de conciencia. Y cada uno de estos le da un puntaje, si tiene menos de 3 puntos leve, de 4 a 5 es moderado y de más de 6 es grave. Entonces, a partir de esto, este programa está chiquito, bueno, ya después lo vamos a pasar para que lo tengan, pero si nosotros tenemos un paciente que llega a la anamnesis con estridor, dificultad respiratoria, le hacemos el cálculo de evaluación pediátrica y consideramos que nuestro paciente está en una situación leve, el tratamiento inicial sería nebulizar con solución fisiológica 3 mililitros y 40 gotas de budesonide, que son unos 2 miligramos. O bien, si no tenemos para nebulizar y no tenemos budesonide, podemos darle metronidazona o un equivalente a 1 miligramo kilodosis y esperar. Si el paciente en una hora tiene mejoría y no tiene exterior en reposo, se podría ir de alta. Ahora, si los síntomas son persistentes o hay desmejoría, hay que tratarlo como un moderado. En el programa, entonces, la parte moderada, lo mismo. Hay que nebulizar con solución fisiológica y budesonide, pero en el caso que ya se haya nebulizado con budesonide y no haya tenido respuesta, lo que habría que hacer es nebulizar con adrenalina. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos es adrenalina, 3 miligramos, que son 3 ampollas de adrenalina diluidas en 2 mililitros de solución fisiológica, y eso para llegar al nebulizador que tenga unos 5 mililitros de la sustancia diluida, y indicar en ese momento también la metronidazona o la dexametasona, ya sea de manera intramuscular o endovenosa. ¿Sí? Entonces, tiene que estar sí o sí en una observación de la guardia, más o menos unas 2 a 4 horas, y ver qué sucede. Si hay mejoría, sin interior en reposo, se podría ir de alta a la casa, con control en las 24 horas, y si los síntomas son persistentes o hay mejoría, se podría repetir una nebulización con adrenalina, pero ya con el paciente internado. ¿Sí? No en la guardia, digamos. O si está en un centro de salud, derivarlo al hospital para que se hagan los controles necesarios. Si nuestro paciente está severo, desde el ingreso de la evaluación, hay que nebulizar directamente con adrenalina. Vuelvo a repetir, 3 ampollas de adrenalina, que son 3 miligramos, diluidas con 2 mililitros de solución fisiológica, y se pueden repetir 1 o 2 veces se pueden repetir a la segunda hora. Y aparte, la dexametasona, en este caso intramuscular. Pusimos directamente dexametasona porque si el paciente está grave, por lo general, la vía oral puede ser que esté con vómitos o no tolere, digamos, por otro motivo, entonces directamente corticoide intramuscular, ¿sí? Y si el paciente en internación. Después, bueno, vamos a ver si en los centros de salud disponemos de adrenalina. Si no se dispone, habrá que hacer los pedidos, y después los corticoides orales, que creo que en los centros de salud hay betametasona y metronidazona, que en algunos se puede conseguir. Así que bueno, por eso sería como para tener en cuenta para la guardia. Y algunas cosas para hacer en casa, o sea, siempre evitar el ambiente seco, y esto siempre se dijo. Hay algunos niños que mejoran los síntomas con la humedad. Algunos por el vapor del baño, clásico, mi abuela me decía, ponete en el baño que te vas a mejorar, y otros me decían, no, hacer sacar la cabeza al aire libre para que se disminuya el proceso inflamatorio. Esto sí fue siempre así. No hay en realidad mucho escrito, pero si uno lee la Nikit Group en inglés, castellano, cualquier idioma, sigue encontrando el control de la humedad puede favorecer al niño, ya sea los vapores en el baño o sacando la cabeza y haciéndolo respirar el aire frío hasta que llegue, ¿cierto?, a la asistencia. Nos quedamos con eso. Si tiene fiebre, antitérmicos. Si tiene apetente, líquidos, y siempre observar la respiración del niño porque es lo que le va a dar la escala de severidad a la meningitis. ¿Alguna duda? Consulta. Yo te quería no son regulares también de los y podríamos reemplazar con el grosor no es en realidad no sería el mecanismo que pretendemos. La aerosolterapia, a ver, por la técnica aleatoria, lo que estamos
que recién expliqué al principio de esto de mejorar, era que llegue al depósito pulmonar. Lo que nosotros queremos es que actúe en vía superior, porque la laringitis es la zona media alta, ¿sí? No hay mucha bibliografía que avale el uso de corticoides inhalados como eso tiene para la laringitis. Sobre todo, Arby, es por el tema de que el aerosol, ¿viste? tiene una, digamos, partículas que se generan, son finitas. Entonces van a la vía inferior. Y vos lo que querés es impacto acá arriba, por eso se hace lo del sonido nebulizado, que imagínate que está caro, creo que nosotros salud me está viendo, si tenés alguna muestra. Entonces el sonido nebulizado muy pocas veces tenemos, pero sí por ahí un corticoide vía oral o vía sistémica. Y lo que es la adrenalina, sí nebulizada, porque es donde uno quiera tener el impacto en lo que es vasoconstricción, desinflamación, todo, y tener en cuenta que justamente la nebulización tiene que ser con o sin oxígeno, depende de cómo esté el chico, sí puede ser con aire comprimido, si es hipoxémico, pero sí tener en cuenta el flujo de nebulizar, porque según vos cuánto pongas el flujo a nebulizar, las partículas van a ser más pequeñas o más grandes. Entonces, poner un flujo, como decía en el flujograma que mostró el doctor Pinton, 5 a 6 litros de oxígeno de aire comprimido para nebulizar, para formar partículas que impacten el nivel superior y no se me vayan a... Recién preguntaba si la revolución con oxígeno. Sí, en el caso que el paciente esté con hipoxemia, si el paciente en esta escala no mide, hay escalas modificadas de Weill que ponen la saturación como el marcador también de severidad, pero si el paciente, uno cuando toma los signos vitales de contracción con hipoxemia, nebulizarlo con oxígeno, sí, siempre. Que a veces también nos pasa que nos avisan que hay un paciente en la guardia, no importa el lugar, digo, pero en la guardia y vamos y está con aire comprimido. Y el paciente sigue con hipoxemia, no va a mejorar. Entonces, la nebulización con adrenalinas, con oxígeno, sí, mejor. Ahora, guarda con los nebulizadores. Eso que por ahí puede ser para otra diapo. Los nebulizadores que preferimos, ¿sí? Para nosotros son nebulizadores a pitón, que son los viejitos que hacen más ruido, no los ultrasónicos que generan una nube. Nosotros necesitamos una gota de un tamaño específico y que esa gota actúe en el lugar. Si nosotros hacemos un vapor, como es el nebulizador ultrasónico, no estás digamos, dándole la cantidad necesaria que necesitas de tratamiento. ¿Sí? Entonces, nebulizadores, si hay nebulizadores clásicos de los viejitos que hacen ruido, a pitón sirven mucho más que un ultrasónico. ¿Sí? ¿Cómo hacemos en los lugares donde no tenemos luz? ¿Cómo, perdón? En los lugares donde no tenemos luz. Luz. Electricidad, Oxígeno. Oxígeno. Igual recuerden, volviendo otra vez al paso del algoritmo, si el paciente está en una situación leve, con un corticoide vía oral, debería tener buena respuesta, por lo general, pero si el paciente pasa una situación moderada, hay que derivarlo, si en el centro de salud o en el centro sanitario no puede, hay que derivarlo, porque hay que observarlo de 2 a 4 horas, ¿sí? Y a veces es difícil tener un paciente 2 o 4 horas en el centro de salud. Entonces, si el paciente es moderado, uno le puede ir dando el corticoide vía oral, pero avisando que no tengo para nebulizar, te tengo que derivar sí o sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que vemos nosotros como hospitales de consejería es que los chicos que se atienden en el centro de salud no tienen a veces los insumos necesarios para poder darles por lo menos la primera atención. Es así que a veces nos llaman y eso hace también que nuestro hospital se colapse. Yo creo que también depende del jefe de centro de salud o del jefe del nodo que pueda ir disponiendo de algunas alternativas para que se puedan ir haciendo en ese lugar de origen. O ver el plan B, decir, bueno, yo te puedo dar la nutrición acá y en el nodo te puedo ir nebulizando la vitamina porque ahí tenemos un nebulizador y tenemos que... O
van al hospital y tienen, mira, la hipertensión, que va a ir un paciente que está alistado con cáncer de lector de hueso, todo lo que sea. Yo creo que hay que ir viendo las alternativas para que podamos dar una atención, porque si nos quedamos con que no hay, vamos a tener un hospital colapsado. Y yo creo que la idea no es esa. La idea es que le podamos dar una primera atención, que se lo pueda evaluar y se lo pueda ir remitiendo a los lugares que ustedes puedan ir formando para darle una atención mucho más compleja de acuerdo a cómo se presenta el chico. Sí, a ver, perdón, el centro de salud, a veces no, siempre el centro de salud es el nodo de cabecera. El centro de salud siempre referir al nodo de cabecera, el nodo de cabecera debería tener oxígeno, nebulizador en este caso, en su defecto, para poder seguir con los pasos por ahí y no llegar directamente al hospital. No sé cómo es la situación del interior de la provincia, se maneja más o menos como área del norte y área del sur, pero Y trabajamos de esta manera, en el caso que nosotros pedimos a la farmacia, el salbutamol, por ejemplo, se está dando y no llega. Así que nosotros tenemos que comprar con nuestra fumar, pero a veces también no reconocen a veces el fumar o calculación que nosotros utilizamos. Entonces hay insumos, como ahora cuando llegamos a la campaña de invierno, arreglado con el jefe de nodos, tratar de que ellos nos puedan proveer en tiempo y en forma, porque si nosotros tenemos que estar o entre nosotros cubrirnos, entonces de esa forma nosotros estamos haciendo. Nos cuesta muchísimo como centro de salud trabajar. creo que por ahí, para hablar un poco de tecnología, hay que saber desde el inicio de la pandemia del 2020, todo lo que es esta parte de los virus respiratorios se modificó. No es como la conocíamos antes, que aparecía, sí, el sistema respiratorio sigue comportando exactamente igual, pero recordar que desde, por lo menos en la meningitis, cualquier otro virus puede ocasionar los mismos síntomas y lo van a tener a lo largo del año. ¿Sí? Por ahí con más frecuencia en una época, que puede ser de mayo a septiembre, pero el resto del año van a aparecer, entonces por ahí el stock debería ser anual, ¿no? Tal vez una cantidad súper grande, pero sí siempre tener un stock de medicación porque puede ser. Dos cosas. Respecto al tema de medicación, con el programa de farmacia, cuando ya el año pasado empezamos a hablar del caso de los chicos con el uso de microtrof y demás, cuando se empezó a pedir de los centros de salud la aerosolterapia, tiene el nombre del paciente, domicilio, diagnóstico, hecho por neumólogo, toda una serie de cosas para mandarte la medicación para tener. Eso es un lado. Con respecto a lo que decían de los centros más chicos, mandar, derivar a los centros cabecera, usualmente así como dice la gente del hospital, nosotros somos centros cabecera en zona sur, llegan los pacientes sin ni siquiera decirnos mandamos al paciente, y eso mucho depende de los insumos de los centros de salud, de la gestión de cada jefatura, de proveer, pero eso también depende del equipo de pediatría o del médico de familia que exista. ¿Sí? Eso es en general para todos. Pero con el programa de farmacia, calculo que hay gente de farmacia por acá, eso es lo que se ha planteado últimamente, sobre todo porque entran enfermedades crónicas farmacéuticas que manejan en los centros de salud, porque tenemos coordinación con el servicio de oncología. Entonces, por ahí viene la mano. El tema de los insumos tiene que ver con la gestión de parte del centro de salud y con, digamos, evitar tantos pasos intermedios para que la medicación llegue, de última, no sé si a los centros más chicos, pero sí a los centros cabecera para poder resolver. Sí, yo quería comentar que a continuación tenemos una presentación del programa de farmacia, precisamente para poder aunar criterios, mejorar la disponibilidad de los insumos, y sin duda es un problema a la hora de poder afrontar la campaña de invierno. Así que bueno, muchas gracias, doctor.